Bien, buen día de vuelta, buen día, buenas tardes, depende a qué hora vuelvan a ver esta clase. Como dijimos, en el encuentro que tuvimos, vamos a subir todas estas clases que tengamos para que puedan volver a consultarlas cuantas veces quieran. De igual forma, me pueden consultar a mí en forma privada cuando lo necesiten. Y bueno, vamos de lleno a lo que vimos en esta clase. Vamos a trabajar, dijimos tanto con el profesor Albín, que una de las cuestiones más importantes es que sepan con qué materiales van a trabajar, eh, qué propiedades tienen esos materiales, para que sepan ustedes elegir el material apropiado para un determinado fin. Básicamente ese es el sentido de esta parte de la materia. Y vamos a ver un tipo de material con el cual van a trabajar mucho, en su mayoría, que son los metales, los diferentes tipos de metales. Vamos a ver desde las definiciones ¿sí? de qué es un metal, a los diferentes tipos de metales, a los diferentes tipos de metales que hay en esos diferentes tipos de metales. Por ahí es todo medio un despelote ahora, pero bueno, lo vamos viendo con la ayuda de esta presentación que hice, así se hace más fácil. Tipos de metales. Los metales son elementos químicos capaces de conducir electricidad y calor. Tienen otras propiedades, pero básicamente un metal se caracteriza porque conduce electricidad y calor. Exhiben un brillo característico, como dice acá, y que, a excepción del mercurio, el resto de los metales a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. El mercurio, como bien sabrán, es un metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Es, creo no equivocarme, pero creo que es el único metal que tiene ese comportamiento a temperatura ambiente, o sea, a 24 grados, que está en estado líquido. Y el concepto de metal se utiliza tanto para nombrar elementos puros, o sea, metales que se encuentran, elementos de la tabla periódica, que son considerados metales, como aleaciones con características metálicas. Y ahora vamos a ver un poco de qué es una aleación, que quizás alguno lo debe saber, pero bueno, no, no está mal volver a retomar el concepto. Los metales se dividen en dos grupos, que seguramente los han escuchado. Los metales ferrosos o los férricos y metales no ferrosos o no férricos. ¿De qué va a depender que un metal sea ferroso o no ferroso? De la presencia de un metal particular que es el hierro. El hierro en estado puro, como se obtiene de la naturaleza, no tiene aplicaciones industriales, porque es un metal que tiene muy malas propiedades mecánicas, eh, aunque es ferromagnético, conduce electricidad, conduce calor, no tiene las propiedades que se necesitan para lo que es la construcción. Entonces se lo mezcla con otros elementos, como carbono, para mejorar algunas propiedades inespecíficas. Esa mezcla, esa combinación de dos o más elementos, donde uno por lo menos es un metal, y generalmente es el principal, se lo conoce como aleación. Entonces los metales ferrosos y no ferrosos son justamente esos. Más allá que los no ferrosos, que es lo que vamos a ver ahora, como lo dice la definición, los no ferrosos o no férricos son aquellos en cuya composición no se encuentra el hierro. Esto no quiere decir que no haya más de un metal. Yo puedo tener un metal en estado puro, como por ejemplo el cobre, pero puedo tener también el cobre como metal de uso industrial, que es ni más ni menos que los cables, que no es cobre puro, es cobre mezclado con otros tipos de metales que no son hierro para mejorar algunas de las propiedades. Estos tipos de metales se clasifican en tres grupos, los no férricos. Tenemos los pesados, los ligeros y los ultraligeros. ¿De qué va a depender que sea pesado, ligero o ultraligero? De la densidad de ese tipo de metal. Yo calculo ya deben tener más o menos claro qué es el concepto de densidad. Bueno, si no lo tienen, se los dejo como tarea para
para que investiguen, y ya de paso retomamos un poco lo de la clase anterior, que era lo que fueron unidades de medidas y magnitudes. Así que, así como definieron metro, kilo, ampere y las demás magnitudes, perdón, unidades, y como definieron longitud, masa, corriente eléctrica, traten de definir ustedes mismos el concepto de densidad. Si quieren, ¿no? Se les dejo como de sugerencia de tarea. Los no férricos pesados son aquellos cuya densidad es mayor a 5 gramos por centímetro cúbico. Y se encuentran acá el cobre, el estaño, el plomo, el zinc, el cromo, el níquel, ¿qué más dice acá? El cobalto y entre otros más metales, cuya densidad es mayor a 5 gramos por centímetro cúbico. O sea, son metales pesados, como bien lo dice el nombre. Tenemos los metales ligeros que tienen una densidad entre 2 y 5, como el aluminio y el titanio. Si ustedes se ponen a pensar, yo tengo una barra de, no sé, de medio metro, 50 centímetros por 10 de plomo, y tengo una barra igual, de iguales dimensiones de aluminio. Obviamente la de plomo va a ser más pesada que la de aluminio. Ahí ya podemos tener más o menos una idea de a qué nos referimos con el concepto de densidad. Y después tenemos los ultraligeros, que son los que tienen densidad menores a 2 gramos por centímetro cúbico, como el berilio y el magnesio. Y acá hace una aclaración que el berilio se encuentra raramente, o rara vez en estado puro, que generalmente se usa como elemento de aleación para crear otro material. Vamos a ver algunos de los metales no férricos más comunes. Bueno, acá hay un concepto de aleación, para una definición, que dice que los metales no ferrosos en estado puro son blandos y no poseen resistencia mecánica, y poseen una resistencia mecánica bastante reducida. Es lo que le decía yo, por ejemplo, en el caso del cobre. El cobre en estado puro, sí, hermoso, conduce muy bien la electricidad, pero no es un metal dúctil que permita crear filamentos muy largos. Entonces se lo combina con otro metal para darle esa ductibilidad, para mejorar una propiedad. Y dice que esta propiedad, esta función de combinar dos o más elementos donde uno es metal, es justamente una aleación. Vamos con algunos ejemplos de no ferrosos. Tenemos el cobre, como bien dijimos, el aluminio, el plomo y el estaño. Elegí estos cuatro porque son seguramente los cuatro que ustedes conocen, que se han cansado de ver: cobre, aluminio, plomo y estaño. Son metales no férricos con los que han trabajado y seguramente con los que vayan a trabajar, no solamente en la fabricación de estructuras, sino también en lo que es electricidad electrónica, por ejemplo el estaño y el cobre. Así que bueno, estos serían los cuatro principales de los tantos otros muchos que hay. Y vamos a pasar a los metales ferrosos. Así como los no férricos o no ferrosos no tienen hierro, acá sí se encuentra el hierro como componente principal. Voy a tener hierro, voy a tener carbono y voy a tener otro material más. Puede haber otro material más que va justamente a mejorar alguna propiedad mecánica. Los metales ferrosos son combinaciones de dos o más materiales, en su mayoría carbono, como bien les dije recién, y se clasifican en tres tipos. Tenemos el hierro industrial, o también conocido como hierro dulce o hierro de forja, las fundiciones y los aceros. Vamos con el primero. Lo que determina, vamos a volver un poco, lo que determina a una de otra es la cantidad de carbono que hay en su composición. Así como los metales no ferrosos se clasifican en pesados, ligeros y ultraligeros por el grado de densidad, acá se clasifican en hierro industrial, fundiciones y acero en función al porcentaje de carbono que tengan en su composición. Por ejemplo, los de hierro industrial tienen un bajo contenido de carbono. Acá dice que tiene un porcentaje menor a 0,1. O sea que es casi hierro puro. Casi, pero no es. Es dúctil y maleable. Admite la forja, que eso es muy importante, por lo que también se conoce como hierro forjado. Si yo tengo
dos barras de fundición, las caliento al rojo vivo, las pongo una arriba de otra y las empiezo a golpear fuerte, lo más probable es que yo consiga tener una única barra, lo que se conoce como soldadura de forja. O también me va a permitir que yo al calentarlo lo pueda golpear y darle la forma que yo quiera. Tiene muy buena conducción eléctrica, aunque no es de los mejores, porque tiene una baja resistividad, o sea que tiene baja resistencia eléctrica, pero es como dice acá, un material muy poroso que se oxida con gran facilidad. Si yo al hierro industrial o al hierro dulce no le hago un tratamiento antioxidante, lo más probable es que se oxide. Obviamente va a estar en la intemperie en contacto con el oxígeno y va a hacer que se oxide. Vamos con las fundiciones. Acá ya tenemos un nivel de carbono un poco más elevado, comprendido entre el 2 y el 7%. Es un material muy duro, que no significa que sea resistente. Una cosa es duro, otra cosa es resistente. Como les dije en la clase, se los dejo para pensar, después de la clase que viene lo vamos a retomar. El vidrio es duro, pero tiene poca resistencia. Así que traten de asociar ese concepto para así lo retomamos en la clase que viene. La diferencia entre dureza y resistencia. O si quieren búsquenlo también, lo van a saber comprender muy fácil. Dice, volvemos, es un material muy duro por su contenido de carbono y otras impurezas hacen que sea frágil y quebradizo y no admite la forja ni soldadura. Lo más probable es que alguna vez lo escuchen a Lucho, al profesor Albín, decir que no, esto no lo puede soldar porque es de fundición. ¿Qué significa esto? Que los elementos que son hechos de fundición, que están hechos de material de fundición, solamente se pueden soldar con electrodos de fundición. Si ustedes tienen dos piezas metálicas, férricas, que son fundiciones, y las van a querer soldar con una soldadura tipo eléctrica, la que comúnmente se usa en la escuela, lo más probable es que no la puedan soldar. Que quede unido, pero donde den 4 o 5 golpes se vaya a quebrar, porque no admite soldadura de ese tipo. Admite soldadura solamente con electrodos de fundición. Dice que en estas condiciones no puede utilizarse para fabricar piezas que vayan a estar sometidas a esfuerzos. Si yo quiero hacer un eje que va a soportar muchos esfuerzos, va a soportar vibraciones, va a soportar torsiones, flexiones, tensiones y compresiones, si yo lo hago de fundición, lo más probable es que este eje se rompa. Yo necesito hacerlo de un material fuerte, resistente, como por ejemplo un acero, que ahora vamos a ver lo que es. Y dentro de las fundiciones hay dos grupos de fundiciones, las fundiciones grises y las fundiciones blancas, como bien dice acá. Las fundiciones grises se obtienen cuando el contenido de silicio, o sea que se le agrega silicio además de tener hierro y carbono, es elevado. El carbono cristaliza y forma grafito. El grafito no es más ni menos que lo que está en la mina de los lápices. Esto es grafito. O sea que se forma grafito y solo puede emplearse para piezas moldeadas. ¿Por qué se llama gris? Porque obviamente tiene un color grisáceo producto de este grafito. El grafito lo hace gris. Y después tenemos las fundiciones blancas, que se obtienen cuando el contenido de manganeso, o sea que ya le agregamos manganeso, o también se puede agregar cementita. En estas condiciones el carbono se combina con hierro formando carburo de hierro, que se utiliza como componente principal para la fabricación de aceros. Y bueno, por ahora vamos a ver hasta acá. Después la clase que viene vamos a empezar a ver el tema de los aceros, que es un acero, los diferentes tipos de aceros. Vamos a ver un poco de cómo se obtiene este acero, de lo que es la fabricación del acero, y la nomenclatura comercial que hay para los diferentes tipos de acero según diferentes tipos de normas. Para que ustedes puedan identificar, cuando yo estoy hablando de un acero SAE 1040, sepan de qué acero estoy hablando, y qué propiedades tiene y qué uso le puedo dar. Pero bueno, eso ya para la clase que viene. Así que por ahora, esto. Nos estamos viendo la próxima.